206 años se cumplen de la declaración de la independencia de la República Argentina. Queremos saber cuál es la verdadera trama de la independencia. Así se llama el título que presentó nuestro invitado en su libro, ¿no? 1816, la verdadera trama de la independencia, Gabriel Di Meglio. ¿Quién es él? Es historiador, investigador independiente del CONICET, pero además dirigió el Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires entre 2014 y 2018 y desde abril de 2020 dirige el Museo Histórico Nacional. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Sabés que en tu presentación leía la verdadera trama y decía, ¿cuál es? ¿Hay algo diferente? ¿Hay algo que no sabemos tanto? No, yo le había puesto la trama y la editorial le agregó verdadera para darle un poco más de... En realidad es la trama porque es muy complejo todo lo que pasa al mismo tiempo. Ok, no, pero pará, no pinches así, debe ser interesante. No, el libro, es la verdadera trama. Bueno, es que verdadera suena que hay algo oculto, no hay nada oculto, lo que hay es mucho lío, ¿no? Bien. Entonces es un libro que lo que hice en su momento era mostrar cómo hay un montón de historias que conviven en ese momento, un montón de personajes distintos, un montón de espacios distintos y un verdadero caos en el medio del cual se declara la independencia. Pongámonos en situación. Sí. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Todos los que tienen nombre de calle prácticamente ahora, es decir, justo en el 1816 están todos. Si vivís en una ciudad que tiene calles, y tiene números... Está San Martín, Belgrano, Güemes, Artigas, Mariquita Sánchez, Juana Zurduy, y muchos menos conocidos hoy, pero personajes centrales de la historia argentina. Me gusta la historia contada de esta manera, ¿no? Porque uno los relaciona automáticamente. ¿Y cuál es ese caos? Bueno, hay una crisis, desde 1810 estaban en revolución, pero además los revolucionarios en ese momento estaban divididos en tres grupos distintos. Estaban por un lado los que seguían al gobierno central, las Provincias Unidas, que son los que se reúnen en Tucumán. Por otro lado estaba el proyecto federal, lo que llamaba la Liga de los Pueblos Libres, que eran los que seguían a Artigas, ¿no? Santa Fe, Entre Ríos, la Banda Oriental, Corrientes, Misiones, y Paraguay por otra parte. Es decir, y el resto de los insurgentes, de los rebeldes en toda América habían sido vencidos por los realistas. Entonces el único foco que quedaba resistiendo era con un panorama general, una crisis económica feroz y un panorama general muy poco prometedor, porque en Europa habían prometido que había que destruir a cualquier gobierno surgido en la revolución. Ajá. Y estos que son revolucionarios dicen, bueno, estamos en problemas. Claro, ¿no? claro. Y en ese contexto deciden dar ese paso adelante, que es decir, bueno, jugarse un poco todo por el todo, ¿no? Y le salió bien finalmente, pero en el medio de un montón de conflictos, problemas, que es lo que el libro trata de reflejar. Sí, te escucho decir que había un problema económico bárbaro en ese momento y digo, ha pasado Dios mío, muchas veces. Llevamos 206 años. Otro tipo de problema, pero sí, lo que había era una guerra feroz que se había consumido todos los recursos, ¿no? Creo que es mucho peor vivir en guerra que en crisis económica. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. ¿Quiénes te parece que podrían ser más recordados, ¿no? Que la historia ha sido medio injusta con el recuerdo. Mira, a mí siempre me interesa recuperar lo que yo siempre me dediqué, la historia popular, aquellos que justamente no tienen nombre de calle, que son difíciles en el libro están los esclavos, esclavas, soldados, gente común, digamos, porque cualquier revolución como la que ocurría en esa época es una empresa colectiva. Entre los personajes, así también de la élite, los personajes famosos, hay algunos que han sido, digamos, que son más recordados que otros y que quizá en aquel momento algunos tuvieron un peso muy grande, no sé. Varios de los diputados del Congreso de Tucumán, pero bueno, en general, bueno, los que más pasaron a la historia finalmente son los que fueron reconocidos décadas más tarde como padres de la patria, y bueno, ocuparon ese espacio, algunos fueron recuperados más tarde, como Juana Zurduy, con lo que pasó hace un tiempo, pero en general, bueno, los que más resaltaban eran Belgrano, San Martín, Güemes, ¿no? Que todavía hoy en día siguen siendo los más celebrados. Claro, los que tienen su fecha en nuestro calendario, básicamente. Sí, bueno, y otros que tienen, insisto, nombres que son bastante conocidos. La verdad que en ese momento están todos, y muchos de los que después además eran más jóvenes y van a ser como la clase dirigente de unos años más tarde, ¿no? La Madrid del General Paz, Dorrego, todos personajes que después también tuvieron un momento muy, muy importante. Déjame aprovechar tu conocimiento para preguntarte, que lo debes tener bien fresco, ¿no? Cuando se declara la independencia había objetivos muy claros. ¿Crees que 206 años después vamos en la línea de lo que se buscaba en ese momento o que nos hemos apartado un poco? No, en ese momento había muchos, lo que creo que a veces creemos que todos estaban de acuerdo y básicamente estaban todos peleados, como siempre en la política, ¿no? Hoy se llama grieta, en esa época también, o sea, había otra, diferente. Había un montón de posiciones muy distintas y posiciones irreconciliables directamente. Lo que todos tenían por seguro, todos los que apoyaban la causa revolucionaria, además había muchos que vivían acá que preferían seguir con el rey, eso también hay que tener en cuenta, pero los que ganaron, digamos, con su proyecto, tenían algunas cosas en común, como crear un país nuevo, una soberanía nueva. Y en ese sentido, bueno, somos herederos de ellos de manera sistemática, si bien es cierto que en ese momento ni siquiera pensaban en algo que llamar Argentina, ¿no? Lo que se llamó Provincias Unidas en América del Sur, en Sudamérica.
Y bueno, en parte incluía territorios que no terminaron estando en nuestro país y también hubo territorios que hoy integran nuestro país que no participaron de esa declaración, ¿no? ¿Quiénes? Bueno, por un lado, todos los territorios que en esa época todavía están en manos de grupos indígenas independientes, grupos en La Pampa, la Patagonia, todo lo que se llama el Chaco, ¿no? Que ahora es Formosa, Chaco, parte de Salta, de Jujuy, Santa Fe. Pero las provincias artiguistas no fueron a Tucumán. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la banda oriental, que hoy es Uruguay. Entonces, y sí fueron, por ejemplo, provincias que hoy no son argentinas, ¿no? Que hoy integran Bolivia. Mira. Entonces, por eso digo, no era la independencia argentina, era la independencia de algo que hoy tomamos como nuestro punto de partida, ¿no? Claro, era independencia de otro país, básicamente. Decir, Crear vamos algo a hacer nuevo. nosotros acá, estamos muy lejos. Estamos lejos, de allá, ¿no? Y sobre todo romper los España. vínculos con el rey de España, ¿no? Totalmente. O sea, que ellos, la declaración dice romper los violentos vínculos que los ataban, ¿no? Porque la idea era, cuando España conquistó América, lo hizo por la fuerza y la fuerza no da derecho, ¿no? O sea, no hubo consentimiento de los indígenas en ser españoles. Por lo tanto, no hay derecho a que el rey sea nuestro rey. Entonces, la idea es, vamos ahora a crear un gobierno propio, ¿no? ¿Y por qué se gesta en Tucumán, en el Congreso de Tucumán? Porque en realidad, para 1816 había pasado mucha agua bajo el puente desde 1810, ¿no? En 1810 la mayoría de los revolucionarios no querían la independencia, contrariamente a lo que aprendíamos antes en la escuela. Muchos los que pensaban en algo que después fue imposible, que era crear una monarquía federal, donde el rey fuera un coordinador de territorios todos iguales entre sí. ¿Te imaginabas en Argentina una monarquía? Rarísimo. Y hoy es impensable, sí, porque impensable, justamente tenemos sí. una lejanía muy grande con eso, ¿no? Nos parece casi un chiste la monarquía. Sí. Pero en ese momento no, y muchos pensaban que lo que no querían era depender más de España, pero no les parecía incompatible eso, que seguir teniendo un rey, el rey de España. Que decir, porque no era lo mismo depender de la metrópoli, como le decían, que depender del rey. El rey fue una especie de árbitro, una especie de símbolo para unir a todos. Eso no pasó porque cuando el rey volvió a su trono, que fue en 1814, no quiso eso y entonces no les quedó más opción que fugar hacia adelante. Entonces, lo que querían en 1816 era básicamente eso, romper los vínculos y crear un país nuevo, ¿no? Gracias por ayudarnos a recordar un poco, a hacer memoria en esta historia. Te invitamos para seguir recordando en otras fechas. Perfecto, gracias. ¿Vale? Gracias.